Preparación interesante con relación a lo que yo hace apenas un par de años conocía con relación a lo que significa el liderazgo. Y para ello les voy a ser muy puntual en cada lámina, en la cual decidí ahora ponerles información, más letras, porque vaya que es importante algo que comenta Brian Tracy en un libro que se llama El Proyecto Fénix. Dice que la única forma en la que el cerebro puede generar conexiones nuevas neuronales son mediante la repetición. Y la neurociencia hoy confirma este dato. Lo curioso es por qué a veces nos dan ganas y por qué a veces no. Por qué cada 31 de diciembre yo intento romper con ciertas barreras y prometo cosas que al siguiente lunes del año nuevo ya no soy capaz de realizar. Siéntanse libres de hacer preguntas. Esto es algo más, yo lo veo como una conversación que el hecho de dar una capacitación o un curso. Creo que el liderazgo es un concepto que, aunque lo estudian muchos administradores y psicólogos y expertos de la salud mental y otras ciencias, el liderazgo es 100% filosofía y está más conectado a la espiritualidad que a los conceptos que se nos enseñó en la clase de administración. Estoy muy seguro de ello porque liderazgo, aunque es un concepto relativamente moderno, pues es una condición que se utilizó hace ya miles de años a través de ciertos personajes de la historia. Yo parto de lo siguiente. Tu objetivo en esta ponencia es, comenzando con los conceptos de liderazgo que yo quiero compartirte, es pensar mejor. En este libro de Piensa es gratis, el autor te dice ahí esa microfrase de que las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por no usar su inteligencia, ¿sí? Eso es todo. Y a partir de ahí el libro es un libro muy pequeñito, son 84 ideas, ¿no?, que pone el autor. Por eso yo pongo como objetivo que en primer lugar nosotros seremos capaces, si nosotros, por supuesto, como lo comenté hace un momento, si solo venimos aquí a escuchar algo, me parece que va a ser una buena experiencia, pero si no lo llevamos a la práctica, solo va a ser pasantía, ¿sí? No se trata ni siquiera de tus actividades laborales, se trata de cómo estas láminas poco a poco te van a ir llevando a una reflexión en la que te preguntes si lo que estás haciendo lo estás disfrutando, no por la actividad, sino por las creencias que te llevan a pensar que algo que estás haciendo puede o no ser lo correcto, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener momentos muy interesantes. Pensar mejor. ¿Por qué pensar mejor? Porque, bueno, estadísticamente, esto en los grupos de trabajo, en los equipos, aumenta la productividad, el bienestar y la capacidad de influencia. Hay un libro que te recomiendo que se llama Un líder como Jesús. No es un libro de religión, es un libro que escriben dos expertos en comunicación y en base a datos históricos, ¿no?, explican cómo el Jesús de hace más de 1000 años, ¿no?, fue capaz de influenciar en las personas. Es decir, qué clase de habilidades tenía específicas, más allá de las que pudieran interpretarse como divinas. Más allá de eso, era una persona que influenciaba, ¿no? Y ahí él habla de que la influencia está basada en el amor. ¿Por qué? Porque dice que si solo amas al que te ama, ¿cómo estás desarrollando tu liderazgo? Si solo quieres al que te quiere o si solo le echas la mano al que te echa la mano, ¿qué estás haciendo de diferente en realidad? Tu cerebro ya sabe hacer eso. La neuroplasticidad, como lo llaman hoy muchos expertos, viene precisamente de acostumbrar a tu cerebro a dos cosas. Lo incómodo y lo difícil es en donde debes de estar más tiempo, porque es ahí donde en realidad tu cerebro está generando neuroplasticidad. Y luego cuando uno va y se pregunta ¿por qué pierdo la paciencia después de un rato? ¿O por qué no gano las discusiones? ¿O por qué los debates no pueden concretarse en una solución práctica y sencilla? Bueno, eso tiene que ver principalmente por esa famosa capacidad de influencia que viene limitada por el cómo piensas. Por eso el objetivo principal de esto es que tú pienses mejor, no porque hoy no pienses lo suficiente o pienses mal. Eso quítatelo de la cabeza. A partir de ahora es una invitación tal vez personal, pero descubrirás con el paso de las láminas que
el juicio genera cortisol, palabras más, palabras menos. Y para que tú tengas esa influencia necesitas utilizar una zona que se llama corteza prefrontal. La iremos descubriendo, ¿no? Qué tan importante es entrenar esa parte del cerebro, porque así como hoy sabes que tu corazón bombea sangre y que tiene ciertas arterias y venas, es importante también que conozcas cómo está compuesto tu cerebro, porque no es nada del otro mundo. Y cuando comprendes que esa forma de pensar viene quitando uno como primer elemento, el juicio, si tú le quitas a las cosas y a las personas y a los resultados el está mal, si tú quitas eso y lo vas practicando, te vas a encontrar con cosas muy interesantes con relación al cómo pensar mejor, ¿sí? Aplicando metodologías y herramientas de autogestión emocional, porque, por supuesto, algo que yo quiero hacer en esta interacción contigo es compartirte esas famosas personalidades que tanta gente busca, ¿no? De entender cómo son las personas y cómo su personalidad puede o no formar parte de lo que yo tengo como visión en cuanto a lo que el liderazgo es, ¿no? Bueno, un libro que te recomiendo mucho se llama 100 preguntas que cambiarán tu vida en menos de una hora, de Raymond Saimso. O sea, ese libro son preguntas que de verdad te hacen trascender como líder, porque dice que en realidad nos preocupamos más por tener respuestas que por tener las preguntas correctas. Y cuando tienes preguntas y te las contestas, suceden cosas interesantes, aunque una realidad es que tu respuesta sí la sabes, que las aceptes son otra cosa. Sí sabes qué necesitas, sí sabes qué te gustaría que pasara, sí sabes a dónde quieres ir, todo eso sí lo sabes. Y afortunadamente tu cerebro y versus tus creencias ayudan a que esas cosas te den bienestar o no. Eh, para ello, bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, el descanso es súper necesario para que ustedes puedan aprender, porque yo entiendo perfectamente cómo nos sentimos cuando el cerebro se acostumbra a un solo ritmo. Como no está acostumbrado, siempre le va a dar sueño, y eso aunado al estilo de vida que llevas. Y eso, súmale el tipo de alimentación que tienes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos en contra que de verdad amenazan mucho eso que todos buscamos, ¿no? Estar bien, estar mejor, tener más energía, porque cuánto de tu agotamiento, dice ese libro, es real, cuánto viene del trabajo y cuánto viene de tu desgaste por estar aguantando. Consíguelo, es un libro muy interesante, 100 preguntas que cambiarán tu vida en menos de una hora. El cerebro de un líder es un centro de operaciones. O eres guía o eres un detonador de caos. ¿Qué representa el caos para ustedes? ¿Les da miedo? ¿Les da enojo? ¿Qué experimentan cuando en su lugar de trabajo tienen crisis? ¿Sí? ¿Qué suele suceder más? ¿Llegan a acuerdos? ¿Cuesta trabajo construir el camino? ¿Consideran que les faltan ideas? Es una mezcla de todo. Eso no sé, a lo mejor ahorita se pueden desbloquear ciertas cosas que traes bloqueadas. Y eso es importantísimo para que tú tengas la capacidad intelectual de poder pensar mejor y poner toda tu información en la mesa y descartar lo que no te funciona. Eso es muy sencillo. Dice precisamente Brian Tracy que en realidad las personas inteligentes no dependen de su voluntad. Piénsalo un poco. La voluntad no viene de una estrategia, sino de una creencia. Y muchos oradores y personas que se dedican a muy buena fe a motivar a las personas, me parece que hoy en día están en el camino incorrecto, porque la motivación viene de tus creencias. Y si tus creencias están en que pasar debajo de una escalera es mala suerte, muy difícilmente vas a poder tú disfrutar tu posición como líder, porque está bien chingón ser líder. Es algo maravilloso que alguien vea en ti talentos para que tú te responsabilices de un proyecto, de un departamento, de un grupo de personas. Eso está bien chingón. Entender
cómo resolvemos los problemas es el primer paso de todo. Más allá de brindarte estrategias organizacionales, ¿de qué sirve que planteemos un excelente plan ahorita para determinar cuántos de tus empleados en realidad funcionan y no? Esa información, si tú la analizas desde lo que te mueve, desde ahí ya se está tomando una mala decisión. Entonces, siento que este señor tiene mucha razón. La inteligencia no necesita voluntad, necesita inteligencia. Para ello, acepta toda la información que tienes tuya, acéptala. No te hace daño, porque vamos a hablar de algo que no me quiero adelantar, suelo hacer eso, pero antes de eso, ¿cómo toma decisiones un líder? Es que te quiero hablar del miedo, cómo el miedo afecta en gran medida muchas cosas. Pero un líder bajo presión, vamos a llamarlo así, bajo los intereses de esta charla, un líder toma decisiones bajo presión. Dice, el cerebro humano filtra la realidad a través de dos importantes gabinetes, dos estructuras. Una es la amígdala, es la zona más grande de tu cerebro. Y a pesar de ello, bueno, y de hecho, pues tiene toda la razón, es la parte más grande y es la que más usas. Es tu zona emocional, como lo llaman, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo, ni bueno ni malo, hoy está compuesto por una característica, y eso es formar personas productivas. En ese intento de formación de personas productivas, hubo algunos inconvenientes. ¿Tienen calor? En el pasado tú ibas a la escuela. ¿Recuerdas tu etapa escolar? ¿Cómo te sentías en temporadas como de examen? Comprendiendo yo que venimos parece ser de las mismas generaciones en las cuales en la mayoría de los hogares, no en todos, había amenazas o condicionantes muy específicas para que nosotros fuésemos buenos estudiantes, ¿no? Porque ser buen estudiante era estar concentrado en satisfacer a tus padres para que tú no reprobaras. Aprender, quién sabe. Razonar, no, lo dudamos, ¿no? Pero tenías tú, en base a ese micromiedo que nos inculcaron acerca de aprender, eso lo llevamos hoy a la etapa adulta. Por eso es que a la mayoría le cuesta muchísimo trabajo desarrollar buenos hábitos. Corea del Sur es uno de los países menos corruptos del mundo. Y eso es porque su gobierno está establecido bajo tres conceptos, tres cosas es su gobierno, ¿no? Así como aquí, por ejemplo, la filosofía es primero el pueblo o bienestar como palabra mercadológica. En Corea del Sur son tres. Uno es organización, dos, sistemas y tres, confianza. En eso se basa su gobierno y para ello su primera tarea de estos tipos fue erradicar la corrupción. ¿Cómo? Si te basas en las personas, te vas a desgastar mucho, ¿sí? Porque un mensaje se puede diversificar en un montón de versiones. Entonces, estos tipos, bajo su inteligencia, dijeron, bueno, entonces vamos a crear un sistema que evite que las personas hagan trampa. Por eso no hay efectivo en Corea del Sur. La gente no usa efectivo, todo, absolutamente todo es digital. Si tú creas un sistema que evite que hagan trampa, entonces ellos crearon sistemas que hicieron que la gente no hiciera trampa. Resultado, a corto plazo, corrupción cero, porque alejas a la gente de esa práctica. Dice Cicerón en su libro de Cómo gobernar un país que el problema no es la ambición, el problema es la ambición sin virtud, ¿no? Y con el paso de las láminas, pues compartiré con ustedes qué tan maravilloso es comprender eso de la virtud. Pero regresándonos en esto de cómo funcionas, de entrada el cómo aprendes. Aprender es una práctica necesaria, pero a partir de lo correcto, de lo que es, ¿no? Hacer lo que te toca, aunque no te guste. Y para ello, a pesar de muchas cosas, nuestros hábitos tienen que cambiar con ciertos tips que te quiero pasar ahorita. Pero entonces, lo más grande de tu cerebro es la amígdala, ¿no? La zona que te
que te gobierna totalmente. Y después está la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a analizar, ¿no? Es la parte relativamente recién descubierta. Y estas son. Esto es práctica. Y lo padre es que ahora se descubrió que las neuronas no son las que piensan. Las neuronas son como los pistones de un motor. Tienen una función específica en la cual tienen que estar estimuladas con una cierta cantidad específica de electricidad. Cuando le llega esa señal de electricidad, la neurona simplemente como que avienta el aceite, ¿no? Y funciona. Y hace que tengas ganas. Y para tener ganas necesitamos entrenar muy bien esto, ¿no? Este chicharito que tú ves aquí, esta es la zona de la memoria. Este es el hipocampo. Y está regulado por las emociones. Por eso es que tu memoria te trae casi siempre algún tipo de violencia. Un ejemplo. Estás en una junta de trabajo y te dicen que te van a recortar tu presupuesto, ¿no? Que ya no vas a tener el mismo, ¿no? Generalmente, el modo amígdala es ¿qué? ¿Cómo se atreven? Palabras más o palabras menos, o palabras más graves o palabras menos graves. Un modo prefrontal es respirar, preguntas y exploras alternativas. Negociamos. La negociación, como se dé en su lugar de trabajo al día de hoy, ustedes califíquenla. Pero califíquenla no porque esté bien o esté mal, sino califíquenla como el ¿puede mejorar? Y si puede mejorar, ¿de quién depende que esa negociación mejore? Pero de ahí nos tenemos que dar unos cuantos pasitos hacia atrás. El dato curioso. Chécate. El cerebro bajo un alto estrés disminuye su coeficiente intelectual. Aunque resulte de cierta manera agresivo, nos apendejamos cuando nos enojamos. Porque nuestra corteza prefrontal deja de activarse. Porque cuando percibimos una amenaza, tu organismo trabaja en dos cosas. Cortisol alto. El cortisol no es malo. Es lo que te hace despertar. Pero cortisol alto por tus preocupaciones, ¿no? Tus amenazas, adrenalina. La adrenalina te vuelve impulsivo, no inteligente. Por otro lado, la oxitocina te vuelve inteligente porque te sientes confiado. Y si de entrada tú a lo mejor tienes pensamientos en los que no deseas asistir a tu lugar de trabajo, no es el lugar de trabajo. Son tus creencias que impactan, que no aceptas, que les huyes, que das por perdidas, que das por hecho, ¿no? Entonces, esto de liderar es una alta responsabilidad de todos, ¿no? Pero si tú no contribuyes contigo, no vas a aprender esta maravillosa virtud de tener siempre disposición de ayudar a todos, sin importar qué. O mejor aún, dar, entendiendo que no hay que recibir. Da, porque eso es todo. Y se me olvidó mi cinta métrica que utilizo para explicarte algo. Pero las personas que se dedican a la sastrería utilizan ¿sí es cinta métrica o cómo se llama? ¿Sí es metro? Es flexible, que la puedes, ¿no? Bueno, si ustedes tienen una en su casa, hagan ese ejercicio solito para que se pongan a llorar un rato. Ya que llorar, entre otras cosas, ni bueno ni malo, ni te hace más débil ni te hace más fuerte, ayuda a que liberes estrés. ¿Por qué? Porque es muy seguro que si hoy ya tienes inconvenientes, por ejemplo, en el que no descansas bien, el mal descanso, podemos decir, ¡ay, no dormí bien! ¿Cuánto tiempo llevas diciendo eso? ¿Y cuánto tiene que ver tu colchón en realidad? ¿Y cuánto tiene que ver tu carga emocional? De estar en situaciones, en momentos, en lugares o con personas con las que no deseas estar. Y si es así y lo aceptas, ahora piensa como líder. ¿Por qué me conviene vencer eso que siento? ¿Por qué me conviene en realidad vencer la suposición? El libro de los 4 acuerdos te dice eso, no supongas. ¿Cómo entender eso? Si es filosofía.
Cuando tú supones, fíjate a dónde te vas a ir, tu cerebro se va al futuro. Por eso, ese libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas te dicen que tu cerebro no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Pero lo que sí te puedo decir que es real es la realidad, dice un teólogo, no me acuerdo cómo se llama. Dice, la gente no vive su realidad es una. La gente vive sus mentiras. ¿Cuáles? Ese es un paquete que yo quiero que hagas con este ejercicio que te recomiendo hacer. Busca un momento que sea para ti, un momento donde conectes con eso que alguna vez experimentaste como abandono, inseguridad, no sé, un momento que sientes que te debes, porque también eso es importante. Si no aprendes a quererte, un factor que se nos está quemando es el tiempo, ¿sí? Porque el miedo tiene una explicación muy específica, ¿sí? Por eso ocupo lo de la cinta métrica, porque de esos 100 centímetros, si le quitamos el promedio de vida de nosotros como generación, 75 años, 80, ¿no? Ahora, muy curiosamente, esas generaciones ya vienen con enfermedades que hace 50 años no estaban, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, no en el porcentaje en el que hoy se presenta. Entonces, de esos 80, 75, quítale ahora a esa cinta métrica en tu imaginación y luego te lo llevas a la práctica, quítale tu edad. Te queda esto de pila. Ese ritual que hagan con su cinta métrica es súper importante porque en comparación a las demás especies en el mundo, nosotros somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir. Probablemente eso es hasta el momento de lo que sabemos. No sabemos si otra especie lo es, porque se supone que nosotros tenemos algo que es la conciencia. Y es eso en realidad lo que determina cómo interpretamos prácticamente todo. Ahora, hay teorías bien interesantes porque se supone que no tenemos una, sino dos conciencias, ya que hay datos médicos muy interesantes de personas que han sobrevivido con toda su vida con la mitad de su cerebro. Como el caso de Cameron Mott, por ejemplo, la niña de 3 años, que le quitaron medio cerebro porque se convulsionaba, ¿no? Una innovación en la medicina muy interesante, ¿no? A partir de ahí se empieza a explicar qué es la neuroplasticidad, porque esa niña, con medio cerebro y con 3 años, a partir de innovación, ¿no? Y de especulaciones con nuevos procedimientos, esta niña hoy es un adulto. Está el caso en YouTube, si ven el documental, está muy, muy interesante. Se llama El efecto de la conciencia y te plantean muchos casos de personas que han sobrevivido con medio cerebro. Ahí surge entonces la teoría. ¿Tenemos una conciencia o tenemos dos? Está interesante. Es parte de... gracias. En la página de YouTube de Academia Lab 360 en YouTube, ahí se meten. Ahí voy a editar el curso y lo voy a compartir así completito. Algo inteligente que puede suceder a partir de ahora es que si en el pasado ustedes tenían esas prácticas, a lo mejor ahora ya lo pueden empezar a hacer comprendiendo esto, porque no es lo mismo que te digan, oye, pues tienes esta enfermedad y tienes que empezar a cuidarte y cambiar ciertos hábitos y tomar tu medicamento ahora todos los días. No es lo mismo eso a que tú sigas creyendo que tienes brujería, ¿verdad? O que te hicieron mal de ojo, o que la gente no cree en ti, o que tú crees que no te perciben de forma positiva. En realidad no hay razones para percibirte de forma negativa, solo no te conozco. Esa es una frase que rompe con muchas cosas. Cuando no conoces, tienes problemas graves, porque aquel que gobierna sin virtud, decía Cicerón, colapsa. Y la virtud que no tiene un plan, se cae. Eso viene en el libro de Cómo gobernar un país. No es un libro de política, es un libro de filosofía A mí me gusta muchísimo ese libro, Marco Tulio Cicerón. Bueno, entonces, estas prácticas ahora pueden seguir implementándolas, ahora sin motivos aparentes, ¿no? Que no haya una justificación más que la de permitirle al otro
ser quien es desde una de las razones por las cuales hoy muchos niños tienen baja tolerancia a la frustración y baja inteligencia. Hay muchos videos que lo comprueban, videos de muchos influencers mexicanos que salen a la calle y le preguntan a la gente, oye, dime los 3 estados de la materia, ¿no? Y le dicen Guadalajara, Monterrey y entonces, y la mayoría de la gente se ríe, por supuesto, tienen una intención de comicidad, pero más allá de eso, lo grave está en que nadie está prestando atención, en que estamos prefiriendo la intuición, la suposición que la inteligencia para poder relacionarnos con otros, porque en realidad, bueno, no estoy seguro de decir en realidad, pero creo que las razones por las cuales entramos en conflicto con otros individuos es porque no conocemos sus razones. Y si las conoces, ahora tienes que irte al nivel de aceptarlas, porque no puedes controlar absolutamente nada más que tus pensamientos, dice el autor del libro de Manual de Limpieza de un monje budista. Ese libro está bien chido. Así se llama, Manual de Limpieza de un monje budista. ¿Para qué quieres controlar todo si tienes que empezar por hacer la limpieza tuya? Si tú te limpias, todo lo demás se limpia. En efecto, y para ello tienes que observar eso que los coreanos del sur hacen, organización. Si en tu entorno no hay organización, sin importar si es buena o mala, o te hace sentir mal, incómodo o no, o culpable o satisfecho, hasta cómo esté el interior de tu carro. Si tiene basura por ahí de días, ¿no? Hay que prestar atención, es información, ¿qué haces? ¿No? Si mantienes acumulación de cosas, si tienes cosas que dejaste de ocupar hace más de un año, ya necesitas deshacerte de ellas. Yo por eso lo acumulativo tiene muchas desventajas en relación a cómo tomas decisiones, porque hay ciertos experimentos de antropólogos que dicen cómo es que unas ciudades están más estresadas que otras. Si nos plantamos en cuestión de nuestro país, la gente de Ciudad de México vive con más estrés que la gente de Chihuahua. Y uno de los factores, más allá de las personas, es que este es un lugar abierto y la Ciudad de México es un lugar encerrado por cerros, en el cual la calidad del aire casi siempre es mala. Y tan solo ese factor hace que tú tengas jaquecas que te hacen tener este estrés crónico. O sea, de entrada, ¿y esa contaminación es factor de quién? Pues absolutamente todo es responsabilidad de nosotros, ¿no? Sin incluir a los grandes autores de los libros, en Matrix dicen que nosotros somos un virus, ¿no? Que acabamos, ¿no? Y vamos a otro lado y acabamos. Entonces, pues, tarde que temprano se supone que sí, vamos a tener una extinción, ¿no? Como especie, y por eso es que la tecnología hoy está predominando muchísimo más, ¿no? Pero en el caso de México también no hay que espantarse mucho, porque estadísticamente estamos 50 años atrasados en comparación a los sistemas que hoy tienen otros países, ¿no? Que no dependen mucho de ciertas cosas que hoy están pasando en el mundo. Entonces, el miedo cierra la creatividad. La creatividad, dice ahí, ocurre cuando los niveles de cortisol bajan. Por ende, si el cortisol se mantiene abajo, la gente tiene un mejor ánimo y un mejor estado para poder responder a los desafíos, principalmente a los desacuerdos, porque los desacuerdos casi siempre nos llevan a entrar en una especie o tipo de conflicto. El conflicto, ojo, solo es por no pensar y por dirigir ese conflicto a una emoción. ¿En qué? En que si tú como líder buscas tener la razón, no construyes. Tener la razón es un vicio, según los estoicos, ¿no? ¿Qué son los vicios? La repetición constante de malos hábitos. Entonces, si constantemente tienes malos hábitos, hasta desde cómo te vistes, ¿sí? Cómo te presentas en los sitios, porque
con relación al concepto de liderazgo, uno de los tips de la influencia tiene que ver con tu lenguaje estético, porque el cómo te vistes es un lenguaje. Ujú. Los colores que usas, o sea, hacer un cambio radical de todo lo que conocemos como liderazgo es invaluable. Seguramente allá afuera habrá algunos otros ponentes que tengan otras ideas, pero desde mi filosofía yo creo que en realidad esto del liderazgo está mucho más conectado con eso que casi no practicamos, que es la espiritualidad, que también tenemos que hablar de ello. Un equipo estresado crea soluciones genéricas, por eso en las juntas, cuando a alguien de muy buena fe se le ocurre preguntar ¿qué hacemos? ¿O qué ideas tienen? Lo inmediato es el silencio. ¿Por qué? Pues no porque nadie sepa, sino porque el primer ingrediente para hablar y expresar tus ideas es la seguridad. Y si eso no lo tienes desarrollado, difícilmente podrás alcanzar, ni siquiera digo alcanzar, disfrutar tu actividad como líder. Un equipo seguro crea ideas que hacen historia. ¿Cómo le hago? Un tip muy sencillo es tener agua disponible prácticamente en cualquier sitio, principalmente en aquellos donde hay personas que están sentadas por más de, no sé, 3 horas, o que toda su jornada sea computadora y escritorio. Tenerles agua hace un cambio indirecto, incluso hasta en sus hábitos de preferir el café o el refresco, no porque estén mal, sino porque, ojo, y tal vez me adelanto un poco, el mal humor y el café no se llevan bien, aunque lo creas, porque el café, ¿qué hace? El sistema nervioso lo estimula. Ajá. El estímulo más el enojo, violencia segura, segurísima, ¿sí? No porque haya golpes, ¿verdad? Que bueno, eso es también parte de, pero por eso vienen los enojos, por eso vienen los gritos, por eso vienen los señalamientos. Esas cosas hacen que tú prefieras hoy ir al médico que con el terapeuta. Estaba hablando con una persona muy, muy querida a la que se le diagnosticó cáncer en la zona intestinal. Ajá. El médico no estuvo menos de acuerdo en saber que esto es el acúmulo de aguantar. Todo lo gástrico, todo lo intestinal, tu estreñimiento, tus dolores, tus inflamaciones, llevas días sin poder, todo eso es función de todo lo que te aguantas y todo lo que te callas, pero, muy importante, todo eso que tienes, lo puedes tirar a la basura muy sencillo, viniéndote al presente. ¿Cómo le hago para eso? Hay un ejercicio muy cursi que te recomiendo hacerlo todos los días a partir de hoy o de mañana al despertarte. ¿Por qué? ¿Has escuchado esa famosa frase de el aquí y el ahora? ¿Sí lo has escuchado? Y alguien tiene una técnica o a alguien le han explicado exactamente cómo funciona eso, porque es una frase que parece que tiene pasos a la realidad. Porque sí, si tú estás en el aquí y el ahora, no te preocupas del pasado. No te afecta que te hayan traicionado, maltratado, que no hayas tenido una infancia como tú esperabas, que tus papás no hayan jugado contigo más de 1 hora. Hay muchas cosas. ¿Alguien sabe cómo estar en el aquí y en el ahora realmente? ¿Cómo le hace? Pero sí conocemos esa frase, ¿verdad? De estar aquí y ahora. Ya fue un programa de televisión. Telemundo. Y una regla importante, la técnica es hacer 3 agradecimientos todos los días. Porque esto, más allá de lo romántico que se pueda escuchar, es programación para tu cerebro. Porque quiero que analices qué tanto peso tiene esto, analizando cómo se te enseñó qué es lo bueno y lo malo. Y lejos de eso, ¿quién te enseñó qué es lo bueno y qué es lo malo?
Y seguramente o seguramente tú vas a descubrir que tus cuidadores, quien hayan sido, tuvieron todo que ver en cómo hoy tú determinas qué es lo bueno y lo malo. Para vencer eso y estar en el aquí y en el ahora, todos los días tienes que mencionar 3 cosas por las que estás agradecida o agradecido, porque eso te lleva a pensar en el ahorita. Es como si hackearas tu amígdala cerebral para que se pusiera a pensar por lo que tú quieras agradecer, porque tu coche funciona, porque te sientes bien, porque están tus hijos, por lo que sea, pero no importa, ninguna cosa tiene más peso que otra, aunque no lo creas. Puedes agradecer que está tu mamá, o puedes agradecer que estrenaste troca, no importa la información llega al mismo sitio del cerebro, y por eso viene la carga de oxitocina, y ya, y tu cerebro ya se acuerda, y cuando lo haces por más de 21 días, haz la prueba. Ha leído el libro de los 4 acuerdos, entenderá que es un libro que escribe un autor de orígenes toltecas, ¿no? Y los toltecas, como primera civilización mesoamericana, tenían una filosofía relacionada a la felicidad. La felicidad es un alto estado de conciencia para ellos. Por eso el no suponer está conectado con el tiempo. Deja de suponer para que no te vayas al futuro. Vente para acá. ¿Cómo? Agradece. Bueno, ellos tenían otros agradecimientos, sol, tierra, cosecha. ¿Cómo lo ejecutamos? Puede ser el inconveniente, y casi siempre es porque no buscamos tener la razón. Buscamos tener la razón. ¿Por qué? Por cosas muy específicas. 1, el miedo. El miedo actual no es lo mismo que el miedo como carga genética, porque el miedo es una condición de nuestro cerebro que nos ayuda a estar alertas ante algún tipo de amenaza. En el pasado, lo dice este libro, pues tú huías de tus depredadores. Trepabas los arbolitos, ¿no? Buscabas comida, cazábamos, ¿no? O sea, bueno, cazaban en el pasado. Tenían funciones en donde su cuerpo tenía que estar mucho más en condición para esos miedos específicos que sí existían, porque no existía la desconfianza. Como concepto no existía, todos se apoyaban porque entendían que ellos se identificaban como manada, que es algo que se nos bloqueó, pero lo seguimos teniendo, porque es mentira que estar solo es lo correcto, es mentira que estar solo es lo mejor. Eso es un error biológico, porque tu cerebro busca a la manada, y si no tienes con quién compartir, tu cerebro se va a deprimir. Eso es un hecho comprobado. Si no convives, si no tienes una actividad social, si no tienes una vida social lúdica, activa, irte a divertir, conectar con amigos, tomar la copa, relajarte, si esas cosas no están presentes en sociedad, tu mente va a dejar de tener esa creatividad, ¿no? Entonces, punto número 3. Regulación emocional, la gimnasia invisible del líder. Es un tema que yo considero necesario, porque la regulación emocional, bien practicada, ayuda a transformar equipos. Y si le ponemos todavía tal vez un poco más de objetividad a lo que tú conoces como líder, esto funciona hasta para tus hijos. Te voy a poner un ejemplo. Están en etapa formativa, no son expertos, no los trates como expertos. Están en etapa formativa, tú eres su maestro, punto. De ahí todavía preguntas más interesantes con relación a cómo tu liderazgo en tu familia impacta. Porque eres el maestro, no el capataz, no el perseguidor, no el hostigoso, el que da oportunidades, el que felicita, el que abraza, el que participa, el que dice te quiero, el que dice te amo, el que dice perdón. Mi hijo adolescente en esa posición, dije, bueno, a ver, siéntate. Le digo, hay algo que en la escuela no te explican. Lo que tú vas a hacer ahorita no es tu tarea, es un ejercicio para que en el futuro, si te toca un jefe que no te valore, tú estés tranquilo haciendo lo que te toca. Porque hacer la tarea es trabajar algo que se llama tolerancia a la frustración. Y empezamos a hablar de sus frustraciones. Y conectó. Y dijo, sí, pa. Le dije,
tómate un rato, de que tú quieras, enciérrate, ponte música, tómate algo, y cuando estés listo haces tu tarea. Le digo, porque ¿qué crees? Si de verdad es cierto que tú en el futuro quieres estudiar eso y hacer, porque como buen adolescente todos teníamos sueños, él me comparte los suyos. Y le digo que si los quiere lograr, bueno, pues tiene que entender cómo construirlos, porque van a haber noches en las que no va a dormir, porque tiene que estudiar, y aún así eso no es cansado, es gratificante. ¿Por qué? Pues porque él va a obtener un beneficio en comparación a toda la cantidad de personas que están haciendo lo mismo que él, quejándose. Entonces le digo, tranquilo hijo, tómate un rato, haz tu tarea cuando quieras. Si la quieres hacer a 1 de la mañana, bien, pero hazla en control de tu calma, porque no es lo mismo desvelarse enojado que desvelarse leyendo, no es lo mismo, se los garantizo. Se calmó, y parte de esas técnicas son las que hoy tú necesitas implementar con la gente que hoy está a tu cargo realmente. La gente de aquí, de hecho, va a poder disfrutar de una transformación tuya cuando tú empieces desde tu interior, gobernándote tú, ¿sí? Siendo obediente de tus principios. ¿Cuáles son? No sé, pero si están basados en juzgar, o en señalar, o en desconfiar, o en buscar tener la razón, no tendrás la virtud de construir esos caminos que llevan a entender lo que significa la regulación emocional. La regulación emocional no es entender, está basada muchísimo en la aceptación. No se ve, no se presume, no se publica, pero se sostiene con decisiones principalmente. Cuando buscamos dar una retroalimentación, la regulación emocional ayuda muchísimo, muchísimo cuando nosotros queremos darle un buen consejo a alguien y sabemos que ese buen consejo es una retroalimentación, un feedback, o algunas otras personas lo pueden interpretar como un regaño, un hostigamiento, eso no es tu responsabilidad. Tú sabes que la retroalimentación requiere de tu parte regulación emocional, porque de lo contrario, cuando eso no está presente, tienes una baja calidad para retroalimentar. Por eso practica con tus hijos. Si tienes hijos o sobrinitos o niños, practica con ellos, porque es tu labor la formación de ellos, y si lo logras con ellos, imagínate con los adultos, porque lo que los niños te exigen única y exclusivamente es tu energía, porque eso tiene todo el sentido biológico del mundo, y tu paciencia. ¿Por qué crees que no tienes paciencia? Bueno, no sé, no quiero particularizar nada, pero en términos generales, yo me doy cuenta mediante el tráfico que la gente no tiene paciencia. Todavía pongo la direccional y todavía hay personas que no te permiten el paso. No está mal. Me queda claro que llevan prisa. ¿Para llegar a dónde? ¿Has disfrutado tu regreso a casa? ¿Has disfrutado el camino para acá sin... Qué gacho, ¿no? Despertarse y quererse volver a dormir. Ahí ya el cerebro, el cortisol a cada rato, porque te espantas de que no se te haga tarde, ¿no? O sea, cuando te toque levantarte, levántate. Pero bueno, para llegar a esa sensación de verdad estar acostado y no sentir cansancio al despertar, necesitas replantear tus hábitos, todos, de pensamiento, alimenticios, espirituales, cognitivos, psicológicos. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo de algo? ¿O cuándo fuiste por última vez a algún tipo de terapia, a la que sea? Entonces, la retroalimentación se va a tornar difícil. Ahí dice que como tip, el tomar café no se te recomienda. El chisme es bueno con el café. Contar problemas con el café, no. Ni tampoco con el alcohol, de hecho. O bueno, sí, depende del grado. No, nada con exceso. Es muy, muy interesante. Respiración científica del punto. Fíjate, la regulación emocional ocurre cuando la corteza prefrontal, la cual ya vimos en la imagen, logra bajar el volumen a la amígdala. Esto, creo yo, tiene un porcentaje más específico a las organizaciones, pero quién sabe, a lo mejor podemos encontrarle
datos que te ayudan a tu vida personal, porque si tú tienes gente a cargo, es inevitable, ¿no?, que ellos, hablando en términos generales, por supuesto, regulen y te van a hablar de todo y te van a decir de todo, ¿no? Y te lo van a decir en su tono y hay diferentes tonos, ¿no? Para ello, si tú logras comprender que si controlas su amígdala cerebral, ganas, ¿sí? Parte de los secretos de cómo ganar discusiones. Hay un libro que les recomiendo mucho que está ahí en YouTube como audiolibro que se llama 007 formas de persuadir. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero habla un poco de esto, porque cuando la amígdala manda como señal, reaccionas. Por eso, cuando estás atrasado en algún trabajo y te presionan para que lo entregues, generalmente reaccionas. Cuando en casa tienes alguna discusión de, oye, ¿qué pasó con lo que te dije? ¿Ya? Este tipo de... vienen de la reacción. Reaccionar no te conviene, a menos de que estés en amenaza de muerte, ¿no? Ahí sí, pues reaccionas y huyes. Pero reaccionar no tiene un propósito específico para lograr acuerdos. Por eso es importante tener pausas, ¿no? Las pausas son súper importantes porque cuando la zona prefrontal manda, si un líder regula sus emociones al hablar, su equipo incrementa una confianza de un 38% promedio, basándonos en equipos cerrados de 10 personas, 10, 100, 1000. El punto es que cuando un líder regula sus emociones, la póliza te da como regalo ese 38% de aumento de confianza en la gente. Una persona que tiene confianza, pues es como en tu familia, que a pesar de que pueden haber circunstancias a veces que no son tan bonitas, a pesar de eso, con tus familiares directos tienes una especie de confianza rara que no sabes cómo explicar, pero que ahí está. Que ante una catástrofe o crisis, tu familia es la primera que se junta, ¿no? O sea, esa es la biología chida. Una sola frase dicha desde el estrés puede afectar la productividad emocional hasta por 6 horas. ¿Por qué? Porque ese es el estándar de lo que nosotros aguantamos. Un coraje, por ejemplo, pues es alto cortisol. Aguantarlo, el estándar debería ser de 25 minutos, ¿no? Eso te lo explica Eduardo Calixto en un libro que se llama Un clavado a tu cerebro. Toda emoción que viene como resultado de una crisis no te debe durar más de 25 minutos. Y hay personas que tienen enojos, imagínense ustedes, de años. Porque cada que los recuerdan, siguen sintiendo ese coraje, frustración, enojo, ¿no? Entonces, habrá tal vez frases muy chingonas que nos ayuden a superarlas, pero en realidad eso, si lo comparas con la edad que tienes hoy, quiero saber cómo está tu salud. Porque esa química es la que, pues por supuesto, tú es como si estuvieras ocupando solo el radiador la mayor parte del tiempo. Tu sistema de enfriamiento, que es tu corteza prefrontal, no la entrenas y por eso es que experimentas enojo, coraje, odio, aberración, desconfianza. Todos esos elementos, si los analizas bien, la psicología los tipifica como subjetivos. Por eso es que la psicología tiene muy poquitos avances en realidad para poder entender estas nuevas conductas que ahora son subjetivas. Sentir odio es subjetivo. Porque, ¿cómo podemos explicar eso? La ciencia sí te lo explica, ¿no? Pues traes cortisol alto, traes presión arterial baja, traes presión arterial alta, ¿no? Diabetes, diferentes tipos de diabetes, problemas renales, hepáticos, cardíacos, que por mucho que ustedes tengan datos, todo siempre va a tener el origen de que en algún momento alguien te hizo ¿qué? Sentiste A y ya no fuiste el mismo. Y eso descompuso absolutamente todo. Por eso la importancia de que te comprometas con tus regulaciones emocionales de entrada, comprometiéndote a no enojarte. Si tú eso hoy
te lo pones como bandera de no me enojo, pero no por los demás, sino por mí. ¿Por qué? Porque en los chequeos médicos puedo salir beneficiado, porque es muy probable que compruebe que si me quito los enojos y el refresco, también suman. ¿Qué tiene que ver el refresco? Y en general no es el refresco, sino que disminuyas la cantidad de azúcar que consumes en el día. ¿Por qué? Porque tus hijos necesitan energía, ¿estás de acuerdo con ello? Para que los apoyes en momentos de crisis, para cuando están tristes, cuando tienen un problema específico, que tienes que llevarlos, traerlos, recogerlos, todo eso involucra energía física, punto. Y a veces tus desesperanzas están asociadas a que sientes tú que estás cansado y preferirías descansar, pero si te haces la prueba de 7 días y le bajas al azúcar a la mitad de lo que consumas, tú todo mídelo y le pones a la mitad y te desesperas, toda la ansiedad que te dé, no es el azúcar, es que tu cerebro ya se acostumbró a estar mandando constantemente más dopamina que serotonina. El azúcar da muchísimo eso. No hace daño, es inevitable. A veces el café lo consumo con azúcar, pero la recomendación es que para tener de entrada más energía, tus hábitos alimenticios necesitan replantearse. Eso es algo que cualquier especialista te va a recomendar 100%, porque la gente en los trabajos no tiene o no tuvo la oportunidad de escuchar a lo mejor hasta por primera vez conceptos como esto. Entonces, finjan, decía, hay un no sé si es neurocirujano o cardiólogo, un doctor, se llama Mario Alonso Puig. Él fue cirujano toda su vida y de una a otra, él decidió ser conferencista porque platica que sus pacientes, él se dio cuenta a través de su experimentación que sus pacientes después de las cirugías experimentaban más bienestar por la plática que por el tratamiento. Tiene experimentos y narrativas muy interesantes de cómo él dice que algo que nosotros debemos de entender es que el ser humano necesita algo que hacer, algo que esperar y alguien a quien amar. Y eso fomenta que tengamos mejores relaciones con otros. Platicar con la gente es sanador. Estar obsesionado con el trabajo no está mal, pero ser productivo no es lo mismo que ser feliz. Y hoy la mayoría, no todos, están muy obsesionados en ser productivos. ¿Por qué? Pues de eso ya tendrá, por supuesto, yo creo que narrativas individuales muy interesantes. ¿Cómo regula emociones un verdadero líder consciente? Punto número 1, micropausas. Te lo decía yo, el cerebro tarda entre 90 segundos y 25 minutos en drenar una emoción intensa. ¿Para eso qué necesitas? Mucho riñón, mucho hígado, mucho corazón. O sea, que estén bien cuidados. Porque si está bien cuidado, ese es el tiempo en el que tu cuerpo por sí solo se recuperaría. No necesitarías nada. Y si no, obsérvalo en los niños. Los niños, ¿cuánto tiempo al día sonríen? Se ríen. Estamos hablando de niños desde su temprana edad, neonatos, hasta, te diría yo, 11 años. O si no, ustedes cuando van a fiestas de niños se dan cuenta y observan que los niños todo el tiempo están jugando y riéndose. Pero tú te preguntas por qué, además de decir, ¿son niños? Los segregan a chorros, ustedes no tienen idea. Por eso incluso sus conflictos, ¿cómo son? Entre otros niños. Te pueden ir a decir, mamá me pegó, mamá me dijo, papá me dijo, pero a los 10 minutos, después de un rato, esos niños vuelven a ser amigos. Esa observación es bien interesante para poder nosotros entender que todavía nosotros eso lo disfrutaríamos. O sea, si en realidad dijeras, oye, güey, la cagué, no debí decir eso. Me enganché, pero ¿cómo? Sí, no, los adultos no, lo dejamos de producir en cuanto no es, ni siquiera es que sea natural. Por eso rompe comunismo. Pero no es que lo perdamos, sino que de forma natural, en el momento en el que empezamos a quitar regulaciones, como por ejemplo, imagínense, pobres niños, primera etapa formativa, el sistema educativo es juego, brinco, salto, dibujo, ilumino,
actividad lúdica, juegos, música y de pronto, de la noche a la mañana, estar sentados muchas horas. Ahí comienza el cortisol a quitarle esa garantía a los niños poco a poco, poco a poco. Por eso es que muchos creen que es normal en los adolescentes que sean rebeldes y no es cierto. No es cierto. Piensan igual que tú, tienen la misma capacidad de memoria que tú y aprenden más rápido que tú. De hecho, aunque lo dudes, lo que pasa es que hoy no tienes o no has descubierto o desarrollado o practicado una narrativa que te ayude a crear confianza, a crear equipos, a que la gente te diga que sí. Y bueno, esto habla de todos, pero eso es iniciando por ti, para que cuando te mires al espejo identifiques qué no reconoces de ti. Lo que no reconozcas de ti, pues es que sería fácil decir, pues quítalo, pero eso es fácil comenzando desde el principio. Para ello, como tip, si tienes enojos o corajes o frustraciones o situaciones que superen los 25 minutos y que tengan años, no hay un camino, ningún libro de autoayuda te va a ayudar. Ninguno. Si ya tienes tú mucho tiempo conservando una emoción, sin importar, aunque sea la desconfianza, tú necesitas apoyo. Busca apoyo espiritual o busca un psicólogo, un coach. ¿Por qué? Porque es frase de Brian Tracy que dice que el cerebro de entre las personas exitosas y tú no hay mucha diferencia. No creas que él tiene más tiempo que tú, de hecho. Una persona exitosa y bien posicionada no tiene más horas que tú en su reloj. Tú tienes las mismas. ¿Cuáles son entonces las diferencias? Y cuando las va sacando este tipo, te va diciendo, una de ellas es que nunca se deja de preparar. Y para prepararse, tú necesitas siempre conseguir y buscar personas que sean superiores a ti para que les aprendas. Pero para que eso suceda, necesitas quitarte de tu cabeza cosas como el no confíes en nadie. ¿Y si no es cierto lo que te dice? Y si esos modelos de desarrollo que se nos inculcaron, porque no es tu culpa, eso no es que tú lo hayas descubierto ayer, ni en tu etapa adulta, eso te lo implantaron de alguna forma, ¿sí? Que por cierto, el libro de cómo funciona el miedo te dice que hoy mucha responsabilidad, fíjate qué dato tan curioso, es el entorno de nosotros, la publicidad, los contenidos, ¿no? Todo es miedo. Por eso es que es muy común que las técnicas de mercadotecnia entre políticos sean acusar al otro, ¿no? Pues eso lo decía Maquiavelo, ¿no? Si tú le haces sentir al pueblo que hay un enemigo en común, te van a seguir. Es una estrategia que dijo este tipo, pero con la cual yo no estoy absolutamente nada de acuerdo. Porque es una buena estrategia, porque es la más rápida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente viven dentro de su error, acuérdate. Porque la realidad pues es una. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la playita y la disfrutaste chido y ¿cuándo fue la última vez donde tuviste una conversación en donde pudiste aprender algo? Una nueva técnica, una nueva... Busca personas que sean mejores que tú, no pasa nada. Pasa todo, de hecho, decía Miyamoto Musashi. Tiene un libro que se llama El libro de los 5 anillos. Era Miyamoto Musashi, un samurái de los más reconocidos en Japón porque nunca perdió una sola batalla y se retiró invicto. Cosas muy interesantes en su biografía porque su primera batalla la ganó a los 13 años con una espada de madera. Lo mató a su rival y de ahí no perdió una sola batalla, pero después de eso él se aísla y escribe este libro y te dice que la verdadera batalla no es contra el enemigo, es contra ti. Si tú vences a tu propio enemigo, que eres tú, podrás vencer al otro, porque para vencer al otro necesitas tener calma y estudiarlo. Estudiar al enemigo solo lo puedes hacer mediante tu entrenamiento. Y muchas personas no están dispuestas a entrenar, no están dispuestas a salir a caminar, a mejorar su alimentación, a leer otro libro, a tomar un curso en línea, a buscar por sí solos eso que es desarrollo. Eso es desarrollo. Una empresa no te va a dar desarrollo, te va a dar recursos y herramientas. Así que no exijas en las empresas desarrollo, eso te toca a ti. Porque si tú lo traes como filosofía,
entonces se podrá gobernar con justicia y ya las cosas no te van a resultar una mala idea o sin sentido, porque el desarrollo te toca a ti. Si tú sabes eso, hay un montón de cosas que hacer para rescatar un barco. Siendo como ejemplo el barco de Teseo, ¿no? Hay un montón de razones, pero si todos participamos trayendo buenas ideas y proyectos a algo, a lo que sea, esto podría ser incluso la cochera de Apple, teniendo con lo que se tiene, si se trabaja, el mejor recurso que tienen ustedes va a ser su mente. Esperando órdenes o directivas o directrices es poco probable que se logre algo, y ni siquiera que tenga que ver tanto con la organización, sino contigo. ¿Qué tan desarrollado estás tú para exigir? No porque esté mal o porque no valga tu opinión, pero es que para que tu opinión sea tan válida como la de cualquiera, necesitas ser experto. Tienes que haber recorrido un camino. Y para ello, bueno, pues, si tienes un mal día, a la gente que conozcas, dale un rato. 25 minutos es el promedio de ahí. Muy importante. Esto guárdatelo para ti, para que empieces a decir lo que sientes. El simple hecho de ponerle nombre a la emoción hackea tu cerebro y le quitas la mitad de valor, porque ya lo aceptaste. Yo lo sentía mucho en la escuela y eso lo entendí muy bien, porque ocultamos lo que sabemos que tiene algo de riesgo, pero porque no entendemos que eso te ayuda a superarte. Porque ¿cuál es el problema? Pues ninguno, ¿no? Pero si yo lo hubiera entendido de pequeño, muy seguramente hubieran pasado otras cosas. Pero nombrar lo que sientes tú, te sientes cansado, te sientes agotado, te sientes estresado, te sientes insuficiente, te sientes capaz, te sientes merecedor, esa palabra también ayuda mucho, sentirte merecedor de lo que tienes. No de lo que esperas o de lo que deseas, sino sentirse merecedor de lo que tienes, porque no me voy a meter en historias, pero tener una familia está bien chido. Tener a tu familia junta está chido, porque hay muchas personas que lo desean y no lo tienen. Y tú sí, ¿no? Es extraño cómo visualizamos eso. ¿Qué más sí tienes hoy, además de tu salud? ¿Qué es lo que más tienes hoy? ¿Con qué sí cuentas? De los libros llegará un punto en el que hablaremos de un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Liderazgo con inteligencia espiritual. Está bien chido porque no habla de religión, sino de creer en las personas. El cerebro busca aceptación, y cuando se sienten aceptados, porque eso también es algo que tú necesitas tener ahora como información, tú necesitas ser aceptado. Eso es una realidad, hasta por especie. Pero para sentirnos aceptados necesitamos entonces entender al otro. ¿Quién es el otro? Pues alguien igual a ti. Eso es todo, ¿no? Que si encuentras tú los motivos suficientes y logras auxiliarte de alguien profesional que te ayude a conciliar tu pasado para que lo pongas donde va, ¿no? Hasta reconectas con tu familia, ¿no? Muchas personas que tienen inconvenientes del pasado con sus papás, con sus hermanos, alguna clase de abandono y todo eso, cuando lo comprenden y comprenden lo que significa, y que venimos de muchas generaciones en las cuales a las personas no se les educó emocionalmente, pues ahí comienzas a entender el significado del perdón, porque tampoco es tu culpa, solo no tenías información. Hoy ya sabes que por lo menos comer aguacate 3 veces a la semana te da los suficientes aminoácidos para que vayas recuperando memoria. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que conciliar para reducir el azúcar, porque si no, los aminoácidos pues pasan de largo, porque es como si tu sistema estuviera dopado, ¿no? Así, aletargado, y pasa y no hubo química. Y para que haya química, pues debes darle control. Y para eso, ¿qué más? Define la intención antes de hablar. Cuando vas a retroalimentar a alguien, hay una pregunta clave. ¿Quiero desahogarme o quiero transformar? Esto aplícalo para todo, no solo para tus equipos de trabajo. ¿Quiero desahogarme? Desahogarte no está mal, pero le quitas intención a la mitad cuando, como en la lámina anterior, dice que lo digas. Y si lo haces con tu pareja es mejor,
Porque no es lo mismo llegar y gritar y a través de tu enojo manifestar la incomodidad que llegar a decir a tu pareja, oye, tengo ganas de desahogarme. Ahí la responsabilidad del otro es entender y hacer contención, pero no sabemos hacerlo y preferimos discutir. Tenemos derecho a tener un mal día, pero también tenemos el derecho a contar con contención emocional. Y a veces llega un punto de la pareja, y esto lo dice John Maxwell, muy interesante. Ustedes se han preguntado, y yo se los pregunto a ustedes, ¿por qué funcionan las relaciones al principio? En general, en el mundo, cualquier tipo de relación afectiva funciona muy bien al principio. ¿Por qué? Por el enamoramiento y la dopamina. O porque nos preocupamos. ¿Es eso? O lo que dice John Maxwell es, en realidad sucede porque te preocupas por la otra persona. Palabras más o palabras menos. Al principio de toda relación, como nos preocupamos por la otra persona en todo sentido, vernos bien, hablar bien, interactuar bien, no mostrar enojo, no mostrar esto, actuar positivamente, no percibirme desesperado, oler rico, verme en forma, todo eso fue una estrategia de liderazgo que tú implementaste para efectos del principio de esa relación. Cuando te dejas de preocupar por las personas, entonces vienen todos estos inconvenientes. Claro, y eso es por un concepto maravilloso que es el concepto del cuidado. Como nunca nos enseñaron a cuidar como tal, ni las cosas ni a las personas, por eso es que hoy nosotros determinamos que es más valioso el objeto que la persona. Una filosofía que yo tengo en casa es que las cosas no valen más que las personas. Por eso mis hijos no batallan cuando se les rompe un juguete o cuando se les descompone, no se frustran cuando el celular se les queda sin pila, porque las personas son más valiosas que las cosas. Eso es un ingrediente que yo te recomiendo tener en casa para efectos de lo que conlleva tener paz. Tener paz mental es aprender a ser líder. Aprendes a ser líder porque tienes paz mental, porque todo lo controlas, porque todo puede ser gobernado bajo una cierta filosofía. La filosofía de la justicia, ¿verdad? Y para ello, pues muchos inconvenientes. Punto número 1, deja de hacer por tus hijos todo. Deja que fracasen, deja que tengan inconvenientes emocionales, deja que se frustren, deja que lloren. No les cortes el llanto, menos a tus compas, en el lugar de trabajo menos, y digo, en la etapa adulta en general. No le digas a alguien que ya no llore. Permítele que llore, porque lejos de lo que emocionalmente representa, es como el antibiótico del estrés, y ya no te lo tomas, y estoy seguro que si te duele la cabeza te vas a tomar unas aspirinas. Lo mismo sucede con el momento del llanto. Permite que llore. Bueno, cuando descubres si quieres desahogarte o quieres transformar, el cerebro sigue intención que lo dirige. Su intención es corregir. Vas a sanar con cierta rigidez. Combaten la rigidez mental, porque si uno tiene rigidez mental, difícilmente va a poder tener recursos orales para que la gente sienta calma, ¿no? O determine que tiene que seguirte. Esos ejercicios son meramente cognitivos conductuales, ¿no? Cómprate un rompecabezas simple si quieres, ¿no? Pero hazlo. Todo aquello que te desafíe cognitivo. Esos también son maravillosos. Espero que se hayan sentido muy bien el día de hoy. Nos queda un camino muy interesante por recorrer en esto. Vienen tips y frases y metodologías. La primera parte suele ser la más reflexiva porque pues fundamenta todo lo que conocemos con relación al liderazgo. Y pues si no tienen preguntas, comentarios, pues ya nos vemos el día de mañana aquí a las 9 de la mañana. ¿Va? Muchas gracias, que estén muy bien.